Buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre la asistencia del embarazo de alto riesgo, ¿sí? Primero vamos a ver qué son o cómo trabajar con estos factores de riesgo. Estos factores de riesgo en un embarazo, ¿sí? Lo que van a generar son potenciales complicaciones, muchas de ellas las vamos a trabajar, ¿sí? Y la mayoría de estos factores de riesgo son no modificables, pero otros sí lo son. Dentro de los modificables lo vamos a trabajar desde los aspectos más social, trabajándolo de lo que es tabaquismo, hábitos de higiene personal, hábitos sexuales, ¿sí? Como veíamos en el PAE anterior, ¿sí? El consumo de alcohol, bueno, todos estos factores que son modificables, ¿sí? Como es también las adicciones. No para nada que sean modificables no quiere decir que estemos subestimando, ¿sí? Las adicciones y por eso sean fáciles, simplemente estamos aclarando que son situaciones o factores de riesgo que pueden ser trabajados, tratados y por eso son modificables, ¿sí? Y dentro de los no modificables tenemos cuestiones como la presencia de diabetes o embarazos múltiples, ¿no? Que no se pueden, son aquellos factores que no se pueden modificar y que ponen en riesgo o generan un embarazo de mayor cuidado, ¿sí? Para que ambos estén sanos, tanto él o los fetos, ¿sí? Como la madre. Muchas mujeres en realidad no planifican estos embarazos y al no planificar, a lo mejor en las primeras semanas de embarazo o en las semanas previas al embarazo, adoptaron ciertas de estas costumbres o conductas de riesgo como el consumo de alcohol, el no consumo de ácido fólico o las adicciones no culminadas a tiempo, el tabaquismo que pueda tener la paciente o una nutrición deficiente. Ojo que con las nutriciones o dietas deficientes tenemos dos cuestiones que resolver. Una que puede ser elegida, ¿sí? Puede tener los medios para elegir qué comer, y otra que esta malnutrición o desnutrición puede ser ocasionada a la fuerza, quiere decir que la paciente no tiene los medios para realizar cambios en su alimentación. Entonces, como decíamos, en estas mujeres que pueden no haber querido planificar o no haber podido planificar este embarazo, no vamos a poder predisponer este cuerpo previamente para la implantación de este bebé, por lo cual ya corremos con desventajas, ¿sí? Y en el caso de otras mujeres que hayan sido planificados estos embarazos, podemos contar con a lo mejor, en el caso que económicamente hayan podido, con controles prenatales continuos, con una mejor nutrición, con a lo mejor la eliminación de estos hábitos poco favorables como son las adicciones, ¿sí? Entonces, predisponen mejor a el organismo para la implantación de este embarazo. Pero esto no quiere decir que por eso vayamos a tener un embarazo completamente de no riesgo. ¿Por qué? Porque puede tener patologías previas la paciente o puede transformarse en un embarazo de riesgo, como por ejemplo decíamos por embarazos gemelares o por diabetes gestacional o por placenta previa, que no tiene que ver, ¿sí? Con esos cuidados a lo mejor estrictos o no directamente que ver con estos cuidados estrictos. Entonces, no todo es prevenible o modificable. Es muy importante las consultas al inicio del embarazo y si se puede y es planificado, previo a este también hacer consultas médicas para poder propiciar las mejores condiciones, ¿sí? De salud
tanto de la madre como para este futuro feto, porque en ese caso pueden ser previas o en etapa todavía embrionaria, ¿sí? Entonces, cuando se hacen las consultas iniciales, el médico le va a solicitar una batería de estudios como para poder saber el estado general en el que se encuentra esta paciente y poder prevenir algunas complicaciones, ¿sí? O evaluar la gravedad de estas posibles complicaciones que pueda llegar a tener la paciente, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo más o menos cuáles son estas posibles complicaciones y de qué manera se puede mantener monitorizada tanto a la paciente como a el embarazo en sí mismo. Vamos a ver cuáles son las pruebas de evaluación del bienestar materno, ¿sí? Lo primero que debemos hacer para poder hablar de estas pruebas o de estos controles es primero proporcionarle a la madre, ¿sí? La disponibilidad de los centros de salud para la atención de esta madre futura gestante o ya gestante, ¿sí? Vamos a ver que a través de esta comprobación del estado de salud de la madre, como veíamos en la clase anterior, también estamos evaluando el estado del feto indirectamente, ¿sí? Y cuando uno realiza estas evaluaciones prenatales, van a incluir varios aspectos que deben ser considerados en todas las visitas médicas o a enfermería que vaya realizando esta paciente para poder realizar un chequeo de la evolución de este embarazo. ¿Y qué cosas son habituales? Y bueno, los laboratorios, los análisis sanguíneos, las pruebas de glucemia, los análisis, el control del peso, de signos vitales, ¿sí? Y la proteinuria. Esto generalmente en el transcurso de la primera visita, ¿sí? Se le van a pedir estos laboratorios y depende de la edad gestacional que tenga, se puede pedir la primera ecografía o no, ¿sí? Y se van a ir utilizando como referencia y se van a ir repitiendo para ir viendo esta evolución. Entonces, ¿cuáles pruebas vamos a realizar? Primero la prueba de hemoglobina materna, ¿sí? Esta se repite en el 7º mes de embarazo para valorar la existencia de anemia, ¿sí? Que habíamos visto anteriormente que la anemia era muy común en el embarazo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante evaluar la anemia de esta paciente? Porque la anemia, porque la hemoglobina, acuérdense que lo que transporta es eh, los eritrocitos y que van a contener no solamente el hierro, sino que van a ser los transportadores eh, del oxígeno y nosotros necesitamos una buena carga de oxígeno en la sangre de la madre porque también se va a ver reflejada en la oxigenación de este feto, ¿sí? Entonces la madre a través de estos laboratorios lo que podemos ir primero conociendo si está anémica o no y según los valores que nos vaya propiciando ver si se van a modificar la alimentación o se van a necesitar suplementos de hierro a través de comprimidos o inyectables en el caso un poquito más severo o necesitar una transfusión, ¿sí? Después vamos a hacer las pruebas de cribado de marcadores múltiples, ¿sí? Eh, para determinar diferentes concentraciones de proteínas maternas séricas, de estriol, ¿sí? De gamma globulina, perdón, perdón, de gonadotrofina coriónica, me trabé, se me había ido la idea, ¿sí? Y estas también se van a hacer como rutinas, ¿sí? Para poder hacer comparativas de la evaluación de la paciente, ¿sí? Después tenemos el CUMS indirecto, ¿sí? Que esta se le va a realizar solamente a las mujeres que tengan RH negativo
Después cuando veamos compatibilidad o incompatibilidad de RH vamos a entender mejor este aspecto. Pero básicamente lo que nos estaría determinando es si la paciente está realizando, o la paciente con RH negativo, está realizando una reacción en el caso de que el feto fuera positivo, si está realizando una reacción de rechazo, o sea, si está sensibilizada y puede estar rechazando a este feto, ¿sí? Eh, la mejor opción hubiera sido que después del primer embarazo, se realizara un parto gamma, que ese es el nombre comercial, pero en realidad lo que estamos aplicando es una inyección que va a prevenir la formación de anticuerpos, ¿sí? Para que no rechace el nuevo embarazo, ¿sí? La prueba de tolerancia de la glucosa, personalmente tengo que decirlo, es realmente insoportable. Es una de las pruebas de las que más se quejan las embarazadas. Consiste en la toma de determinada cantidad de glucosa diluida en agua. Yo creo que con la concentración de glucosa que tiene la Coca-Cola, eh, podrían hacerla perfectamente, que tomen 2 Coca-Cola y estarían las embarazadas más contentas y los bioquímicos con menos quejas. Pero bueno, no, es a través de un preparado que contiene cierta cantidad de glucosa insoportable al paladar y se va a realizar un testeo previo al consumo, a la hora del consumo, ¿sí? Y depende de los valores, a las 2 o 3 horas volver a hacerlo, para que vaya siendo evaluada la glucemia en sangre de esta paciente y la capacidad de su insulina de realizar una normalización de los valores posteriores al consumo excesivo de azúcar, ¿sí? Entonces, en ayuna deberíamos estar eh, en 95 miligramos por decilitro, ¿sí? Y a una hora deberíamos estar en 180 miligramos por decilitro. A las 2 horas ir descendiendo a 155 y ya a las 3 horas haber bajado a 140, ¿sí? Estos, estos valores cuando son superados, ¿sí? Nos estaría indicando la posibilidad de que esta paciente tuviera una diabetes gestacional, ¿sí? Bien, el cultivo vaginal, ¿sí? Se realiza un hisopado para ver si hay presencia de estreptococos y del grupo B. Se realiza entre la semana 35 y la 37 de gestación y esta presencia de estreptococo que puede llegar a colonizar en la vagina de la madre es susceptible a tratamiento con antibiótico y lo debe realizar porque en el caso de que el parto sea vaginal, el recién nacido puede contagiarse esta misma patología al pasar por el canal de parto, ¿sí? Bien, vamos con las complicaciones de estos embarazos. Vamos a dividirlas, ¿sí? Según grupos. En este caso vamos a hablar de las complicaciones hemorrágicas, ¿sí? La primera es la menstruación, que quiere decir la presencia de menstruación aún durante el embarazo, ¿sí? Eh, una vez que ya está implantado, ¿se acuerdan que la liberación de esta gonadotrofina coriónica hace que la concentración en exceso realice, ¿sí? eh, la posibilidad, o sea, avise al organismo de que esta madre está embarazada, ¿sí? Se aumente la liberación de las otras hormonas y por ende se disminuyen las posibilidades de realizarse la menstruación.
Pero hay veces que la concentración no es suficiente, ¿sí? Entonces, como no disminuye la concentración como disminuye la concentración de progesterona, ¿sí? Entonces se va a producir esta hemorragia menstrual. Muchas embarazadas continúan menstruando durante los primeros meses de embarazo, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta siempre es de ir controlando que este sangrado no sea excesivamente abundante porque puede provocar el desprendimiento, ¿sí? Del embrión. Bien, dentro de estas complicaciones hemorrágicas vamos a encontrar el aborto y lo que vamos a analizar de este aborto es las posibles causas, ¿sí? Nosotros utilizamos, en el libro que utilizamos en materno, va a hacer una distinción entre lo que es el aborto causado y el aborto espontáneo. Nosotros lo llamamos como aborto provocado y aborto espontáneo directamente con el mismo nombre aborto para ambas, ¿sí? Cuando denominamos que esto es aborto, cuando el embarazo se interrumpe, sea naturalmente o provocado, antes de las semanas 20 de gestación, o en otros casos se los denomina también aborto, que no es nuestro caso, se lo denomina a un aborto cuando el feto se considera no viable todavía. Entonces va a depender de condiciones como peso o semanas de embarazo en los cuales se considera que un feto inferior a las 5 meses de embarazo es inviable por la falta de maduración pulmonar, por lo cual nosotros no tenemos esa concepción, porque bajo esa concepción se podría realizar un aborto legal de un feto ya más desarrollado, ¿sí? Pero eso amerita debate en otras circunstancias, ¿sí? Eh, la incidencia entonces del aborto espontáneo es mayor durante el primer trimestre y se clasifican de los siguientes modos, ¿sí? Amenaza de aborto es que va a haber presencia de hemorragia y calambres eh, cuando el embarazo es inviable, ¿sí? Que tenemos también hemorragia, calambres y con un cuello uterino que comienza a dilatarse, por lo cual no va a ser sostenible. Tenemos un aborto completo cuando se expulsan todos los productos de la concepción y eso incluye a la placenta. Incompleto cuando tenemos, aparte de esta hemorragia profusa, los calambres intensos que perduran eh, en tanto y en cuanto no se elimine la placenta y otros restos, ¿sí? Pero mientras tanto, la placenta sigue dentro, entonces, como vemos en esta imagen, ahí se lo denominamos como incompleto. Retenido quiere decir cuando muere el embrión o el feto, pero aún no se expulsa, ¿sí? Séptico cuando ya hay presencia de infección uterina, ¿sí? Y muchas veces se termina transformando en séptico, sí, en séptico cuando a veces las medidas de realización de este aborto no fueron las apropiadas e incluso la paciente muere, ¿sí? Eh, Perdón, y el último es el habitual, que es con cualquiera de los anteriormente mencionados tipos de aborto, pero cuando estos se reiteran o suelen ser consecutivos, se lo denomina como abortos habituales, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre lo que es un embarazo ectópico. Nos vamos a tener que remontar a la primer clase que dimos en manera virtual, que fue esto de la implantación, de dónde debe producirse la implantación del blastocito, ¿sí? Eh, Porque en este caso justamente es eso. Es esta implantación del blastocito fuera de la cavidad uterina. La más común de todas, ¿sí? Es el embarazo tubárico, quiere decir que es
en las trompas de falopio, ¿sí? En cualquiera de estas porciones de las trompas de falopio. Pero también, como se acuerdan que el ovario no está directamente conectado con la trompa de falopio, también puede haber implantación externa a esta zona tuvárica, ¿sí? En una zona más alejada, ¿sí? O incluso en una porción muchísimo inferior del útero, ¿sí? Estos embarazos ectópicos no son viables, ¿sí? Pueden producir, si no se tratan a tiempo, el estallido de alguno de los órganos o la compresión de los mismos y puede terminar en la muerte de la madre por desangrarse. Entonces, es muy importante ir observando si aparte de los signos de embarazo que van a estar presentes porque el embarazo se produjo, la liberación de las hormonas también se produjo, pero va a haber un dolor, ¿sí? Y depende de la zona y ubicación, va a haber un dolor bastante importante a la palpación, ¿sí? Sobre todo en la región donde estuvo implantado, ¿sí? Y se va a palpar una masa fuera de la cavidad uterina, entonces va a estar o extremadamente alta o baja, ¿sí? Extremadamente alta o extremadamente baja, y puede sentirse en uno de los costados, depende en cuál de las trompas se haya implantado, ¿sí? Puede producir síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, sensaciones abdominales de saciedad, porque porque al ir creciendo va produciendo el desplazamiento de otros órganos e incluso del estómago, ¿sí? Eh, Estas mujeres van a empezar con una hemorragia, ¿sí? En el caso de la actuación de enfermería va a ser un apoyo bastante importante emocional, porque a veces el embarazo era deseado, muchas veces ya se aceptó la idea en el caso de que no lo sea, y bueno, la implantación extrauterina, lo que genera es que este embarazo, al ser inviable, tenga que entender esta mamá de que va a haber que esperar la expulsión de este eh, embarazo, la pérdida de este embarazo, o tener que ir a cirugía para la extracción de este embrión, ¿sí? Hay que hacer un control bastante estricto de las hemorragias y ir evaluando el dolor y la región. Obviamente que se van a utilizar medios como ecografía para ir eh, detectando específicamente la ubicación en el caso de que se necesite extracción quirúrgica. Ahora vamos a ver lo que es una mola hidatídica. Es una entidad infrecuente, sea menos dentro de los porcentajes de embarazadas, ¿sí? Se caracteriza por un crecimiento anómalo de tejido coriónico, ¿sí? Y que crea sacos como vesículas, ¿sí? Que van expulsando gotas de agua, ¿sí? Eh, el más frecuente es al final de la vida reproductiva de la mujer, que quiere decir de los 35 en adelante, ¿sí? Y se asocia significativamente con el cáncer, ¿sí? Con el coriocarcinoma, ¿sí? Bueno, obviamente que es una complicación hemorrágica, no puede haber viabilidad del embarazo, ¿sí? Eh, lo que puede llegar a producir es la ausencia de este feto, en realidad se produce con las características similares a las del embarazo. Entonces, a ver si para clarificar esta parte sería que puede producirse esta muela hidatídica
sin la presencia del feto, que sería la mola completa, esa es la manera de denominarla, o bien acompañado de un feto que va a presentar anomalías cromosómicas y en ese caso la denominamos como mola parcial. Dentro aún de las complicaciones hemorrágicas vamos a encontrar lo que es placenta previa. Cuando vimos en las primeras clases la ubicación de la placenta, recuerden sí que la implantación era bastante superior a la zona que estamos visualizándola. Entonces, acá vamos a ver 3 tipos de placenta, ¿sí? De ubicación de placenta. En una vamos a tener una implantación de placenta más baja, ¿sí? Es una placenta previa, pero es placenta previa baja nomás o inferior. ¿Sí? En el caso de la B vamos a encontrar que hay una placenta previa parcial, o sea, perdón, hay una parte de la placenta que está descendida, ¿sí? Está previa al feto, perdón, en este caso, eh, sí, está bien, bien dije, al feto. Y en el caso de la C es una placenta previa total. Esto lo que quiere decir es que la placenta es lo primero que va a salir, ¿sí? Antes que el bebé. Y lo que puede estar haciendo, lo que puede provocar esto es un desprendimiento de la placenta, que es otra de las patologías. A veces encontramos una placenta previa total o parcial, más comúnmente la parcial o una de implantación baja, y después se va a ir acomodando, ¿sí? Más adelante se va acomodando junto con el feto y no presenta mayores complicaciones. Ahora vamos a trabajar con la coagulación intravascular diseminada o CID, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, que es una alteración potencialmente mortal, ¿sí? Porque estamos hablando ya de la coagulación sanguínea. Hay una activación excesiva del mecanismo de coagulación, lo cual hace que se provoque un agotamiento de estos mecanismos de coagulación y en este desequilibrio lo que termina generando es la posibilidad de que al estar agotados estos factores de coagulación quedan retenidos en estos pequeños coágulos que se van a ir formando en vasos más pequeños, por lo cual también se puede ver comprometida la irrigación de sangre, pero ante cualquier traumatismo, ¿sí? Lo que puede llegar a provocar es una hemorragia, ¿sí? Con laceraciones o en el caso del parto, lo que puede provocar son hemorragias porque al estar los factores de coagulación ya saturados, ¿sí? No hay cómo frenar estas hemorragias. Entonces es una complicación potencialmente mortal para la madre. Lo que se debe hacer como enfermero, primero es un control estricto y minucioso de los otros sistemas corporales, aparte del control de las hemorragias, ¿sí? Un control de signos vitales que van a incluir prioritariamente la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se debe registrar la ingesta de líquidos y la diuresis, ¿sí? Y prestar mucha atención, ¿sí? No solamente al volumen de diuresis, sino también al volumen hemorrágico, ¿sí? A la pérdida continua de sangre. Ahora vamos a trabajar sobre los trastornos de hipertensión. Dentro de los trastornos de hipertensión vamos a tener diversos tipos de hipertensión. Vamos a tener hipertensión crónica, que en realidad, a ver si lo desarrollé, sí, está bien. Vamos a tener entonces la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional, antes se conocía como hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí?
la preeclampsia, la eclampsia y la preeclampsia superimpuesta por, digamos, otra hipertensión crónica, ¿sí? Bien, ahora vamos a desarrollar un poquitito cada una. Una hipertensión crónica es fácil, es una paciente que ya tiene presión arterial elevada en estado habitual y que en el caso del embarazo lo que hay que hacer es evaluar, ¿sí? Considerar, porque puede ser un embarazo de alto riesgo, la tensión arterial constantemente, ya que vamos a aumentarle el peso y aumentarle levemente la presión, por lo que hay que tenerla más controlada esta paciente para evitar o prevenir la aparición de preeclampsia, ¿sí? Después tenemos la hipertensión gestacional, ¿sí? Eh, que es transitorio y es solamente la elevación de la tensión arterial, ¿sí? Pero durante el periodo de gestación. Eh, quiere decir que nunca antes había tenido hipertensión, en el momento de que queda embarazada comienza con esta hipertensión, ¿sí? Después del embarazo, la presión arterial va a ir recuperando sus valores habituales, ¿sí? Después tenemos la preeclampsia y la eclampsia, que son trastornos más complejos, que comienzan a aparecer a partir de la semana 20 aproximadamente, ¿sí? Eh, tiene mayor incidencia en primigestas, o sea, en los primeros embarazos de jóvenes, ¿sí? Menores a los 20 años o mayores de los 35, ¿sí? Eh, en el caso de que la nutrición sea adecuada, si no tiene incidencia también en la edad joven, o sea, previo a esas edades. El riesgo de preeclampsia se incrementa con la presencia de hipertensión crónica, o sea, si la mamá ya tenía hipertensión, tiene riesgo de sufrir preeclampsia. Si tenía diabetes o embarazo múltiple, también aumenta las posibilidades de tener preeclampsia. El único tratamiento que realmente cura la preeclampsia va a ser el nacimiento de este bebé, ¿sí? Esta preeclampsia puede ir desde preeclampsia leve a la preeclampsia y a la eclampsia grave, ¿sí? En función de la gravedad de los síntomas, que es lo que vamos a ir evaluando. Y los efectos sobre el feto pueden ser la disminución de los movimientos fetales, la hipoxia crónica, que lo vimos la otra vez, en la clase anterior, y el sufrimiento fetal o la muerte. Dentro de esta preeclampsia, cuando ya empieza o comienza a presentar daños hepáticos, ¿sí? Que va a ir produciendo la hemólisis, por eso tiene como consecuencia este daño hepático, aumentan las enzimas hepáticas y el número de trombocitos. A este síndrome, a este conjunto de síntomas que provocó la preeclampsia, lo vamos ya a denominar como síndrome de HELP. El síndrome de HELP produce isquemia, ¿sí? Que es ausencia de la irrigación de sangre oxigenada en los tejidos, y daños tisulares, ¿sí? Puede producir hemorragia puerperal y intensificarse como consecuencia de la disminución del número de trombocitos, claramente. Sí, entonces esta preeclampsia puede provocar un infarto fetal. ¿Por qué? Porque decimos que infarto es la ausencia de un tiempo más prolongado con muerte de tejido por falta de irrigación sanguínea oxigenada. Entonces, justamente si tenemos esta ausencia de irrigación sanguínea, podemos provocar este infarto en el feto, ¿sí?
el cual puede dar lugar obviamente a retraso en el crecimiento e incluso a la muerte del feto, ¿sí? Eh, Hay incidencia de desprendimiento de placenta, que es más alta obviamente en presencia de la preeclampsia, y el feto también puede nacer antes de término, ¿sí? Ahora vamos a trabajar sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, que aparece solamente en presencia del embarazo, la llamamos diabetes mellitus gestacional o simplemente diabetes gestacional. Bien, como mencionábamos, es un trastorno específico del embarazo, ¿sí? Se altera el metabolismo de la glucosa debido a la necesidad de mayor cantidad de insulina, ¿sí? A partir de la semana 20 de embarazo, comienza a incrementarse esta resistencia a la insulina como consecuencia del aumento de las concentraciones de hormonas placentarias. ¿Se acuerdan cuando vimos las hormonas que habíamos trabajado justamente de este aumento de necesidad de glucosa que va demandando el feto? Entonces empieza a hacerse resistente esta insulina, bueno, y empiezan esta potencial complicación, no todas lo tienen, algunos sigue respondiendo a la insulina perfectamente a pesar de la demanda de mayor consumo de glucosa, sí, en el caso de estas embarazadas que tienen este problema eh, de resistencia, lo que va a pasar entonces es que van a ser diabéticas solamente en la etapa esta gestacional, por lo cual una vez que el bebé nace, automáticamente se normalizan los valores de glucemia y deja de ser diabética, digamos. Solamente va a ser diabética durante el periodo gestacional, ¿sí? ¿Qué, qué puede considerar, o sea, qué consideraciones hay que tener desde el aspecto de enfermería? Primero, inicialmente hay que detectarlo, obviamente esto va a ser a través de las consultas médicas, de los chequeos periódicos y de laboratorio que se vayan realizando. Y una vez que está detectada y está diagnosticada como diabetes gestacional, va a tener que aprender esta mamá a irse controlando los valores de glucemia. Por lo cual, gran tarea que tenemos nosotros como enfermeros es enseñarles a realizarse esos controles periódicos, cuáles son los valores que debería obtener esta mamá, cuándo realizarse los chequeos, qué dedos pinchar. Acá vemos un gravísimo error, por supuesto que es una imagen eh, que se googlea, pero bueno, ténganlo en cuenta. No tomamos la glucemia en el dedo ni pulgar ni índice, utilizamos los últimos tres, ¿sí? Y no lo hacemos directamente sobre el pulpejo, sino en el costado, para evitar justamente eh, la disminución de la sensibilidad de estos dedos pinza, que son los que más se utilizan. Bueno, aparte de enseñarle ese tipo de aspectos, cómo higienizar el dedo previamente, cómo realizar el cambio de lancetas de esta lapicera para controlarse los valores, cuándo debe controlarse, cómo realizar una correcta alimentación para mantener estos valores dentro de los aceptables, ¿sí? Y en el caso de que se transforme en insulino dependiente, solamente hablando en el periodo gestacional, enseñarle a inyectarse la insulina, los horarios específicamente, que es muy importante que haya consumido los alimentos, no es que pueda inyectarse la insulina y después no alimentarse. Entonces todo este mecanismo es importante enseñarle y formarla. Se puede dar que una mamá ya diabética previa al embarazo se le disparen los valores y le sea más complejo durante el periodo gestacional mantener los valores aceptables que a lo mejor ya había logrado en un tratamiento habitual, por lo cual hay que extremar los cuidados y la cantidad de controles. Cuando esta glucemia materna puede
o esta hiperglucemia materna, mejor dicho, puede producir los bebés macrosómicos, que son estos bebés grandes, bebés de alto peso, ¿sí? Como vemos en la imagen, que este bebé más que recién nacido parece una criatura de 6 meses. Entonces, este crecimiento excesivo del feto es una de las consecuencias de esta hiperglucemia materna. Lo que va a tener que tener cuidado es que como esta hiperglucemia estimula la producción de la insulina de parte del feto, ¿sí? Al momento del parto, ¿sí? Ya no va a recibir la glucosa de parte de la madre, ¿no? Que pasaba a través de la placenta. Entonces, en este recién nacido se puede presentar una hipoglucemia en las siguientes horas de haber nacido, por lo cual es importante en estos bebés o que queden directamente en control en neo, que era como se hacía anteriormente, o que realizar en sala controles de glucemia, ¿sí? Periódicos durante los primero las primeras horas que son más críticas y después durante los primeros días para ir procurando, ¿sí? Que esta glucemia, perdón, se mantenga en valores dentro de los aceptables y es muy importante que con este tamaño de bebé consideremos la regularidad de las tomas, de las ingestas, ¿sí? Entonces, de ser necesario controlar la glucemia, a lo mejor se puede realizar un aporte extra aparte del pecho materno, ¿sí? Pero el pecho materno sería la mejor opción. Vamos a los trastornos hemolíticos dentro del embarazo, ¿sí? Primero vamos a hablar de la incompatibilidad de RH y después de la incompatibilidad de grupo, ¿sí? La incompatibilidad de RH la hemos trabajado anteriormente, la nombramos cuando hablamos de las pruebas del embarazo y la vamos a volver a mencionar ahora. Ustedes cuando dieron biología o anatomofisiología, depende sea el caso, hablaron en el capítulo de sangre, hablaron sobre el RH, ¿sí? O sea que ya saben lo que es. Lo que tienen que entender que cuando esta mamá tiene RH negativo, en el primer embarazo, ¿sí? Si el bebé es positivo, la sangre como no se mezcla con la de la mamá, en este primer embarazo no se va a producir reacción. Ahora, en el momento que sea por alguna patología, que haya algún traspaso de sangre, por eso es importante hacerle los CUMS con regularidad a estas embarazadas de RH negativo. Si traspasara por alguna patología parte de la sangre del bebé al torrente sanguíneo de la madre, ¿sí? Lo que se produciría es una reacción en esta madre y el sistema inmunológico lo trataría como un agente externo, ¿sí? Como un agente agresivo, entonces va a intentar combatir este embarazo. Usualmente no hay contacto entre la sangre materna y la del feto durante el embarazo, pero sí en el momento del parto. Entonces, en el momento del parto se produce ese contacto con la sangre y lo que el sistema inmunológico de la madre aprende es a combatir este agente extraño que era el RH positivo presente. Entonces, durante este primer embarazo con este bebé RH positivo, no va a suceder nada a no ser que haya una patología donde haya una contaminación o traspaso de sangre. Pero después del momento del parto ya no le realiza nada al bebé porque ya nació. Pero ante la presencia de un segundo embarazo, ¿sí? Lo que el cuerpo ya aprendió es a combatir la presencia de este RH positivo y puede generar, estos anticuerpos pueden generar un ataque a este feto o este nuevo embarazo, ¿sí? E incluso puede llegar a causar el aborto. Por lo cual es muy importante que en el momento
en el que nace este bebé, a esta mamá RH negativo se le realice una inyección de, eh, o sea, para evitar la sensibilización, se realice una inyección para impedir que genere en su propio organismo estos anticuerpos. Entonces, al impedir la generación de estos anticuerpos, el próximo embarazo será como el primero, no estará sensibilizada y no reaccionará contra la presencia de este agente extraño. En el caso de que el bebé sea negativo, no habría ningún inconveniente, no habría ninguna incompatibilidad. Cuando la incompatibilidad es de tipo AB0, quiere decir que en realidad es el grupo lo que genera esta incompatibilidad. En el caso de los factores 0, ¿sí? No habría incompatibilidad, pero sí en el A y en el B, ¿sí? Cuando tenemos entonces en una mamá de determinado grupo y el bebé del otro, puede producirse, en el caso de la contaminación con este volumen pequeño de sangre, puede producirse esta incompatibilidad. Es menos frecuente e incluso menos peligroso que la incompatibilidad RH. Bueno, chicos, hasta acá llegamos por el día de hoy, ¿sí? Nos vamos a encontrar para todas las dudas que tengan, ya saben ustedes, tanto por el grupo de WhatsApp como por plataforma, ¿sí? Y vamos a ir preparando ya una batería de preguntas para irnos preparando para el examen parcial, ¿sí? Así que nos vemos la próxima clase, espero que anden bien y que tengan buena jornada.